nosotros simplemente lo que Andy, tenemos... no me abre ese enlace. Ya está registrado. Jefe, tú no estás. ¿Quién me registra? Dale, venga, yo lo invito si no está. Yo tampoco estoy. Listo. No me Yo tampoco, Santi. Listo, venga, uno por uno. Váyame No, colocando o sea, un yo en el chat, porfa. Bueno, entonces Jefferson, invitar. Invitar miembro. Listo. Jessica, vamos a ver si estás. Tienes la invitación, pero vuelvo y te la envío de nuevo. Listo. Juan. Vuelvo y te la envío. Me dicen si les está llegando. Por ejemplo, a Jeff, ya te llegó la invitación. Nada, Santi. Estoy mirando en spam, pero todavía no. A mí tampoco. Pero si no, si quieres avanza en la explicación y te pasamos los correos al final. Listo, váyanme agregando entonces acá. Porfa, listo. Me van agregando los correitos de los que no tengan acceso. ¿Hay alguien que sí tenga acceso? sí, yo. Ok, listo. Entonces Yo nuevos también son puedo trabajar. todos. Yo también. Listo. Listo, perfecto. Bueno, los demás que no tengan acceso van dejando el correito y porfa. O un puntico o un yo. Bueno, al día de hoy, muchachos, nosotros tenemos nuestros repositorios acá, bien bonito. Por ejemplo, cogamos esta aplicación que está acá. La primera que cogí, Financiera Com. Nosotros lo que hacemos, creamos nuestra ramita, la rama nos la bajamos según de develop o de master, según la rama que nosotros lleguemos a trabajar, hacemos el git pull, todo normal, sigue siendo el mismo flujo. ¿Cuál va a ser el cambio, muchachos? Al día de hoy hay 591 repositorios migrados. Quiere decir que ya estamos casi un 80% de repositorios migrados, hasta un poquito más. Lo ideal es que nos vayamos migrando la información. Si tienen algún problema de que la información está desactualizada, yo hice los cambios, lo que les dije, creo que fue desde el 11 de mayo que empezamos la migración. Si aquí desde el 11 de mayo hasta la fecha de hoy han hecho cambios y no se han migrado, lo ideal es que se empiecen a migrar. Si no se han migrado, les voy a compartir el repositorio donde ustedes me van a ayudar, porfa, agregando acá una notica diciendo de que ya lo hemos actualizado, pero pues no es congruente la información. ¿Dónde está? Acá inconveniente. Por ejemplo, en el PAM, tengo un inconveniente en el PAM, sí, ¿quién lo reporta? Entonces listo, soy yo, Santiago Hernández, tales. Repositorio no actualizado. Ya con esto ya nosotros sabemos identificar y miramos qué plan de acción vamos a hacer. Vuelvo y les comparto el link para que lo tengan. Espérenme que ya lo estoy enviando, que hay unas personitas que no tienen acceso. Lo ideal es que a partir de ahora lo empiecen a actualizar. Listo. Se van para GitHub, todos deberían de tener acceso a GitHub, veo solo 42 personas, faltan más personas para que se registren a GitHub. Por favor, los que no tengan acceso a GitHub, tengan alguna falla, me copian al interno. Santi, tengo un problema con GitHub, no puedo ingresar, no sé cómo funciona. Lo ideal, muchachos, es que eso les llegue una invitación. Eso les va a llegar una invitación y ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es de entrar acá a GitHub Colombia IT Desarrollo, y acá deberían de ver ya todos los repositorios. Esa es la URL donde deberían de tener todos los repositorios. Si no llegan a ver ningún repositorio, es que no tienen acceso aún.
se les venció la invitación, no tienen acceso, ahí es donde me levantan la mano y me dicen, Santi, no tengo acceso, ayúdame por favor reenviándome la invitación y les reenvío la invitación para que tengan acceso. Por favor, validen esto de que tengan acceso a Colombia IT Desarrollo, ya Bitbucket va a ser prácticamente nuestro backup, cambios sobre Bitbucket ya no deberían de empezar a aplicar, entonces ya todos los cambios a nivel de código van a ir sobre GitHub, que fue sobre la sesión pasada. Listo, bueno, ya explicando un poquito esto, ya tenemos un total de casi 600 aplicaciones de 700 aplicaciones que tenemos migradas, nos hacen falta 109 aplicaciones por migrar y pues prácticamente las 109 aplicaciones que aún faltan por migrar y no estén en el plan de migración en su estado que ya está finalizado, por favor empiecen a trabajar sobre GitHub. Los que no estén en hecho o los que están en proceso pueden seguir trabajando sobre Bitbucket, pero ya posteriormente se tienen que pasar a GitHub. Listo. O si tienen mucha prioridad y lo quieren migrar ya, me alzan la mano y lo migramos. Entonces, muchachos, ya que todos tenemos acceso a GitHub, los que no lo revisan y los que no me levantan la mano si tienen algún problema para que tengan acceso, estos serían todos los repositorios que se están migrando. En la parte de capacitación, yo por ejemplo acá tenía uno, se me perdió el proyectico. Espérenme, que acá tenía lugar. Listo, muchachos. Ya que nosotros tenemos ya la migración a GitHub, hay otro factor que viene nuevo. Ya se los expliqué en la anterior sesión, es Backstake. Lo que estamos hablando es el nuevo gobierno, nueva metodología que tenemos que empezar a aplicar sobre nuestros desarrollos. Entonces estoy recapitulando un poquito para que no nos perdamos cuál es el modelo, cómo hemos de trabajarlo. Entonces, recapitulo, ya todo se trabaja sobre GitHub, sobre el ambiente de Colombia IT Desarrollo. Todos los repositorios van a trabajar sobre ahí y sobre esos proyectos vamos a empezar a trabajar. Todos estos repositorios que están acá, que estamos viendo acá, están sobre Backstake. Backstake, ¿qué es Backstake? Backstake, imagínense que es como un inventario de aplicaciones, donde está toda la documentación. Por ejemplo, lo mismo, si yo entro a voy a tener, por ejemplo, la descripción, es un socket de IBR para gestión de mensajes dinámicos de audio de Avaya sobre el puerto 2229 y el socket corre sobre el 2230. Es más que todo una documentación para tener un estándar, tener ya todas las aplicaciones de Conecta documentadas acá. Si viene algún nuevo proyecto, le podemos dar acá en crear, llega un nuevo proyecto, crear. Podemos reutilizar acá que hay unas plantillitas, una aplicación en .NET, aplicaciones en Angular, aplicaciones en React. Simplemente es que le den acá y ya lo empiezan a crear en el repositorio. Eso ya les crea directamente al repositorio acá en Colombia IT Desarrollo. Y ahí estaría la base. En caso tal de que ninguna de las plantillas nos sirvan, acá agregamos la URL del catálogo info.yml que se los expliqué en la sesión pasada. Que si ingreso a cualquier otro repositorio, por acá debe que estar un catálogo info.yml. Vamos a buscarlo por acá, el catálogo info. Catálogo. Bueno, este no lo tiene, este hay que revisarlo. Vamos a poner otro cualquiera. Vamos a ver si este lo tiene. Catalog info.yml, que simplemente, muchachos, es un catalog info.yml donde está toda la documentación que hay acá, es la misma documentación que ustedes van a ver en Backstake. Simplemente es esto. Es un YML donde está la documentación del proyecto. Todo proyecto debe tener el catálogo info.yml y debe estar registrado en Backstake. ¿Cómo lo registran? Copian la URL del catálogo info.yml, lo copian, lo pegan y ahí ya está. Ya, por ejemplo, si yo ya me ingreso acá, tengo la documentación de este proyecto. Lo ven acá, es una aplicación NG para asignación automática de tutelas legales del cliente DirecTV. Es eso. Cada nuevo repositorio, cada proyecto de que no los llegue a tener, lo actualizan, por favor, que tenga estos mismos estándares.
se pueden guiar de los demás repositorios que hay. Si se llegan a perder o alguna duda, me cuentan y lo actualizamos, los ayudo con eso. ¿Qué más, muchachos? Les cuento yo. Dudas, veo que están mencionando varias cositas. Error a la invitación ha caducado. Listo, ahorita revisamos eso, lo del acceso. ¿Alguien más tiene algún otro problema diferente al acceso de GitHub? Para ayudarlo acá rápidamente. Santiago, yo no tengo acceso al documento que compartiste. Déjame, yo miro. Tú eres José Armando. A ver. Compartir. Compartir. Listo, revisa si ya. Listo, muchachos. Bueno, a partir de eso, ya todo nos queda claro. Manita arriba si nos queda claro. Todo bien. Repositorio en GitHub, documentación en Backstake. ¿Cómo se documenta? Con un catálogo info.yml y hasta ahí muere el asunto. Listo, bueno, muchachos, ya teniendo en cuenta esto, ya los repositorios, ya que lo que nos dicen, bueno, muchachos, necesito que empiecen a utilizar la inteligencia artificial, lo que hablamos la sesión pasada. En la sesión pasada nosotros hablamos sobre el Spec Driven Development. Sobre el Spec Driven Development, acá les tengo una base y vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo podríamos aplicarlo. Y les voy a explicar un poquito cómo lo vamos a trabajar. Entonces, listo. ¿Qué van a hacer, muchachos? Cada proyecto nuevo o existente se van a copiar esta misma estructura y sobre esta estructura vamos a trabajar. Ya les voy a explicar cada puntico uno por uno. Les mencionaba en la sesión pasada que vamos a tener un archivo.cloud.cloud. Eso está en la documentación, en las directrices, cómo lo vamos a trabajar. Entonces, si no lo han revisado, ahí está la documentación. De igual manera, se los voy a explicar acá, pero un poquito más rápido porque no nos alcanza pues el tiempo. Dentro de Cloud vamos a tener la parte de commands. En este repositorio les dejé 4 comandos necesarios, indispensables. Si necesitamos otro comando de que nos puede servir tanto para X equipo, para otro equipo, por ejemplo, nos puede servir la parte de los pull requests para los code review, para revisar los códigos, o si necesitamos algún otro tipo de comando que nos pueda ayudar a la inteligencia artificial, me pueden levantar la mano y modificamos el proyecto. Santi, ya tengo el comando, mira, este es el archivo.md, lo revisamos, todo está bien, listo, apliquémoslo sobre la base porque a los demás les puede funcionar este comando. Listo, estos 4 comandos, ¿cuáles son? El review, el sdd, el sonar y el test. El review, ¿para qué nos va a servir, muchachos? El comando review nos va a servir para hacer una revisión de todo el código antes de hacer un merge. Por ejemplo, vamos a irnos al ejemplo práctico. Venga, yo me voy por acá. Ahora Cloud. A mí me gusta trabajar más Cloud sobre terminal. Hay algunos que les gusta más sobre el editor de código, ya es como usted lo quiera manejar. Quien tenga problemas al instalarlo también me puede copiar al interno. Santi, tengo problemas, no me está cargando Cloud, no sé cómo ejecutarlo, no sé hacer cómo me funciona. Entonces, tenemos la parte del CMD, ejecutamos Cloud. Y el comando review, vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que hace. Review. El comando review lo que hace es que revisa todo el código. Si vemos que hay cositas que podríamos mejorar, Santi, se te pasó algo en ese review, podríamos organizarlo, lo mejoramos. Lo ideal es que a partir de estas bases podamos volverlo en una base mucho más sólida. Entonces, si tiene algún fragmento de código, alguna parte de la documentación que podríamos modificar este markdown, podríamos modificarlo. No es una camisa de fuerza de que esto siempre se tenga que cumplir.
Entonces, yo al ejecutar el comando review, si se fijan por defecto, acá me dice, estás utilizando la versión Sonnet 4.6, donde la encontré en cloud settings.json, que ese es el modelo. No quiero trabajar sobre Sonnet 4.6, necesito trabajar sobre Opus en este caso, simplemente es que lo cambien a Mode. Ya esto ya le da prioridad a lo que ustedes le indicaron acá, le agregando el Dash Model y ya pueden seleccionar el modelo que quieran trabajarlo. Pero el proyecto, me adelanto un poquito, acá se define por defecto que vamos a utilizar Cloud Sonnet 4.6. Caso tal de que ya salió Cloud Sonnet 5.1, por ejemplo, lo vamos a ir actualizando. Esto va a ser una base, lo vamos a ir actualizando para que no estemos trabajando sobre modelos Diego, también. pregunta, esa revisión que le haces que a nivel de sintaxis y qué más revisa, ok, o qué se revisa exactamente. Revisa varias Errores. cositas. Sí. Revisa calidad de código, la Listo. mantenibilidad del código, las convenciones del proyecto, revisa los tests del proyecto, revisa el performance del proyecto y revisa las dependencias. Si necesitas algo más que haga este preview, lo agregamos. Por ejemplo, Ok, si tienes otro. pero estaremos haciendo ya una tarea duplicada porque Sonar también revisa parte de eso, o ya Sonar se va a dejar de usar. Sonar también se sigue utilizando. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte del checklist de seguridad, esto, si se fijan acá, hace unas categorías adicionalidades de calidad. Pero espérame que no he llegado hasta allá. Espérame que ya lo explico. Bueno, si se fijan, acá me dice, tengo toda la información para emitir la revisión. ¿Cuál es la revisión? ¿Qué revisó? Listo, todos estos archivos son documentación plantilla, no hay código ejecutable, las categorías de inyección, validación, out, performance y runtimes no aplican. ¿Qué hallazgos encontró? No encontró, por ejemplo, la trazabilidad de IA. Por ejemplo, los commits nos están agregando con un coautor de que es cloud. Eso es importante. Venga, yo lo busco por acá. Todo esto está en las directrices. Todo commit se debe agregar a lo último que el coautor es quien, Cloud Sonnet 4.6 o Opus, el que hayan utilizado para definir que esto se desarrolló con inteligencia artificial, sobre qué modelo. Esto se hace sobre cada uno de los commits. Como esto es un proyecto base, no me lo detectó acá y me dijo, hermano, no estás utilizando la trazabilidad. Me estás diciendo que no estás utilizando el coautor. Entonces, mira, este commit no incluye esta firma. El cloud.md lo exige. Entonces acá ya me está alertando y me está diciendo, no estás utilizando el coautor, que es algo importante que está definido en la directriz de cloud.md. ¿Cuál es la corrección? Listo, inventar el commit, crear uno con el seguimiento de la firma, El SDD, el mantenimiento y performance introducen reglas obligatorias nuevas sobre todo el equipo, límites, tamaños, tales. No hay un SDD aprobado según Cloud. Bueno, esto ya lo vamos a ir bien. Estos fueron unos hallazgos que me llegó a reportar. Al final me hizo el Security Review, donde me dice que estoy cumpliendo con los secretos, estoy cumpliendo con la validación, con inyección, con exposición, con el out, dependencias, errores, trazabilidad de IA. Acá me lo reportó porque los commits no se están agregando con el coautor de Cloud. Y SonarQube no se está aplicando porque no se han ejecutado. Pues el scan no se ha ejecutado porque no hay código ejecutado. Pues nunca le he hecho un escaneo de SonarQube porque esto es una plantilla de IA. Entonces, ¿qué va a escanear acá? Listo, entonces ese es el primer comando de review. ¿Qué es lo que escanea review? Por ejemplo, vamos otra vez. Acá ya es donde dice el compañero. Esto va a la subcarpeta de documentos security y a checklist. Esto para que, muchachos, ¿se acuerdan lo que les mencioné? Los archivos Markdown, no tener redundancia, intentar si va a haber algún otro apartado. Por ejemplo, si yo en este review le agrego toda la parte de seguridad, esto al final se va a volver algo gigante. Los reviews se van a ver algo gigantes, lo cual la inteligencia artificial se va a saturar y va a tener mucho contexto. Lo ideal es que no tenga tanto contexto. Entonces, esto va a la parte de documentos, security y a checklist. Dame un segundito, por favor.
Esto se va a documentos y a security y a checklist. Acá es donde me hace toda la revisión a nivel de seguridad. Si hay algo nuevo que tenemos que agregarle, se lo agregamos. Esto también hace un escaneo de slash sonar. Este slash sonar es otro comando que tengo acá dentro de Cloud, que es el comando de sonar. Entonces, si se fijan, security y checklist ejecuta slash sonar para ejecutar el comando sonar que hace el escaneo de sonar, pero ya para llamar a security checklist se utiliza en el preview. ¿Sí me hago entender? Entonces desde el preview pasa a security y a checklist y luego de ahí pasa a ejecutar el comando de sonar. ¿Cuál es este de sonar? Hace una validación del escaneo de sonar. En caso tal de que no encontró sonar instalado en el equipo, hace la instalación, hace las validaciones y a lo último hace el escaneo y te saca el reporte de sonar. ¿Esto en qué hace parte? En la parte de seguridad. Entonces en la parte de seguridad también se trabaja la parte de sonar. Entonces si yo le hago los review, esto me llama a la parte de sonar. Si se fijan acá en los resultados, nosotros podemos ver que SonarQube me dice que no se ejecutó porque simplemente no hay código que ejecutar. Pero si hubiera código que ejecutar, se ejecutaría y me traería los resultados del sonar. ¿Alguien comentó algo? No, el MSP aún no se ha utilizado. Lo estamos manejando al día de hoy, así, por ahora. Listo, la parte del sonar, listo, entonces acá les está mencionando la review, te va a la parte de checklist de seguridad hace un llamado al código de sonar. Dale, Samuel. Sí, buenas tardes, Santiago. Una consulta con respecto al sonar, ¿ese está homologado con las reglas que tiene hoy en día seguridad? Sí, es que simplemente el sonar hace un escaneo, Samuel. Se va a la URL de sonar como el día de hoy lo estamos haciendo y lo ejecuta. Ah, listo. Pues apunta a la URL de sonar de nosotros y lo ejecuta. No es de que cambie las reglas ni nada de eso. Hace un escaneo del sonar de nosotros donde están nuestras reglas y nos saca los resultados según nuestras reglas. No es de que nosotros tengamos acá mapeadas las reglas de sonar. Esto apunta al sonar de nosotros y nos trae las reglas de nuestro sonar y nos trae en el reporte. Ah, listo, gracias. Listo. Bueno, acá en la parte de review también hacemos una revisión del performance. Esto también está en la documentación. Acá hacemos unas validaciones de performance. De que, muchachos, mi proyecto no aplica eso, por X y Y razón, lo podemos quitar. Simplemente es de que esto es una base. Por ejemplo, los tiempos de respuesta yo lo estoy manejando de que siempre que lo trabaje la inteligencia artificial debe trabajarlo en menos de 300 milisegundos hasta 1000 milisegundos. ¿Esto para qué? Para tener parte de performance, el N+1, también para la parte de restricciones, para que empecemos a tener un código mucho más limpio a nivel de performance. Acá están unas cuantas reglas, lo pueden revisar, está en la documentación, pues está en el repositorio. Si vemos de que hay algo más de performance que podamos agregar, lo vamos agregando. Simplemente esto es una base con lo más actualizado al día de hoy. Si vamos actualizando más cositas, muchachos, los vamos actualizando. Esto es prácticamente la comunidad de Conecta. Si necesitamos agregar más cositas, hay algo que no aplique o alguna otra restricción, lo vamos modificando. Directamente ustedes lo que hacen es clonarse en el repositorio, se bajan el código y si ven algo que hay que modificar en el performance porque no aplica o en la parte de seguridad porque no aplica, se quita o se modifica según la necesidad del proyecto. Esto simplemente es una base para que ustedes ya tengan toda la base lista para que puedan empezar a trabajar. Bueno, esta es la parte del comando de review, donde hace todas estas validaciones. El comando SDD es uno muy chévere. ¿Por qué? Porque este comando SDD nos va a ayudar para generar un borrador del spec driven. ¿Qué quiere decir? Nosotros, yo les mencioné en la capacitación de que nosotros vamos a tener una carpeta SDD y en las carpetas SDD
vamos a tener la documentación de las funcionalidades que yo quiero implementar con inteligencia artificial. Entonces, digamos, yo quiero agregar un login. Entonces, sdd out. Entonces, el módulo de out, vamos a agregar, a ver, módulo out. Y esto es para, necesito implementar un sistema de autenticación con Fake Cloud. Con esta especificación, muchachos, este comando nos va a generar directamente un archivo SDD, que es el spec driven, el cual nos va a generar como un borradorcito. Ese borradorcito nos va a ayudar para que nosotros podamos modificarlo mucho más rápido. No tener que crearlo desde cero, copy y pego este mismo, sino que la inteligencia artificial nos ayuda a generar una estructura para que nosotros lo modifiquemos. Entonces, ¿qué fue lo que me generó? Esperemos que lo está leyendo. Esto nos sirve mucho para poder generar estas plantillas. Pero adicional de eso, muchachos, yo tenía algo acá. En documentos, yo les tenía una guía de paso a paso. Acá hay una guía paso a paso, por si se les llega a perder algo, no quiero revisar otra vez esta grabación. Acá hay una guía de paso a paso como lo deberíamos de trabajar. Este es un ejemplo práctico del módulo de users. Es un ejemplo como tal. Entonces nos explica el encarpetamiento cómo está el día de hoy, cómo vamos a personalizar el cloud.md, porque el cloud.md hay que personalizarlo según la necesidad del proyecto. Entonces, por ejemplo, si fijan acá está el nombre del proyecto, hay que modificarlo, la descripción del proyecto, cuál es la descripción del proyecto, cuál es la arquitectura, si es un modulito, es microservicios, es serverless, vamos documentando el cloud.md para que la inteligencia artificial tenga todo el contexto de la aplicación. Entonces, acá en la guía paso a paso nos va diciendo que debemos de nosotros modificar para empezar a trabajar. Entonces, modificamos el cloud.md según lo que nosotros necesitamos, el stack, el lenguaje, el framework, cuáles son las bases de datos, cuáles son los desarrolladores, cuál va a ser el líder técnico del proyecto, cuáles son los comandos del proyecto, el settings.json. Entonces, acá nos dice, listo, tienes que validar el settings.json también. Eso ya lo vamos a ver y ya les voy a ir mostrando. Pero acá hay una guía paso a paso que se pueden guiar para empezar a trabajar sobre el spec driven. Entonces veamos un poquito qué fue lo que me hizo acá, que quiere crear esta carpeta, como de permisos. Entonces acá ya me debió haber creado la otra. Entonces acá ya tenemos el de out. No me ha generado todavía el Markdown. Esperemos que lo termine de generar. En este hijo de madre está lento. Ya dejado los tokens, ok. ¿Será? No, no creo. Bueno, ya no lo creo. Démosle que sí, ya lo revisamos. Pues listo, acá en out ya me creó el SDD número 2 porque acá ya existía uno, el SDD 001. Entonces me creó el SDD 00, el cual ya tenemos toda la estructura y ya nosotros lo vamos modificando a que al antojo pues del requisito del cliente. Entonces, por ejemplo, acá veamos la migración de base de datos. Por ejemplo, vamos a reutilizar la parte de base de datos o vamos a hacer X cosa. No vamos a manejar el Cloud ID del usuario o lo vamos a manejar de una diferente forma. Acá en la parte de migración de base de datos
exactamente, la inteligencia artificial empezó a asumir por nosotros, entonces por ende, la gran mayoría de proyectos nosotros lo trabajamos de diferente forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo modificamos según la necesidad del proyecto. Pero este comando, el SDD, que es este de acá, nos va a ayudar para generar toda la plantilla para poder de que nosotros no tengamos que documentar todo esto, sino que simplemente vamos modificando según las necesidades y según el conocimiento que nosotros tenemos sobre el desarrollo. Entonces, si se fijan, acá ya lo creo, me dejo acá mis recomendaciones, que la decisión, que cómo lo vamos a trabajar, entonces acá ya está todo. Muchachos, bueno, ese es un comando, el comando de sonar, también se los voy a mostrar acá, sonar, el comando sonar que está también acá, hace una validación del sonar, verificando que tenga todos los campos del sonar, entonces acá ya me dice que va a validar la versión del sonar, no lo tengo instalado, entonces me va a hacer la instalación, entonces nos puede servir esta parte del sonar. En caso tal de que no lo quieran utilizar con IA, no lo utilicen con IA y lo hacen manual, o como lo estén trabajando al día de hoy. Solo que les deje este comando de sonar por si quieren ejecutarlo de una manera mucho más rápida. Entonces, si se fijan acá, Sonar Scanner no está instalado, el archivo de propiedades existe, leyendo el archivo y verificando Sonar Token antes de instalar. Entonces acá ya me dijo, ya me trajo los bloqueantes. Necesitas instalar Sonar Cube. Necesitas hacer esta instalación, ver cuál es la versión que tengo, cuál es el bloqueante, que el Sonar Project Properties no tiene valores, entonces tienes que reemplazar estos campos y ya acá nos da como la solución para poder escanear el sonar. Ese es uno. Sobre el test también, hace una validación sobre los test del proyecto, hace un testeo sobre los testing de unitarios, de integración, por si nuestros proyectos lo tienen. ¿Qué se viene a futuro de esto? Ya les voy a mencionar que lo que se espera a futuro, lo que les estoy mencionando es lo que se espera al día de hoy. Ya les voy a ir adelantando que espera Conecta al futuro de este cambio tan grande que estamos trabajando, pero al día de hoy les estoy mostrando cómo lo vamos a trabajar al día de hoy. Pero les adelanto, ya quieren de que todos los proyectos tengamos test unitarios, test de integración, entonces es algo que hay que ir trabajando en paralelo. Este comando nos va a servir para hacer unas validaciones de los testing, de los test de integración, todo tipo que lleguemos de agregar de algún test sobre algún proyecto, nos va a servir el comando de test. Si necesitamos agregar algún otro tipo de comando, simplemente muchachos que lo copien, lo tengan acá, lo modifiquen a su antojo. Si quiero agregar testing Santiago, entonces cada vez que ejecute testing Santiago me va a ejecutar estos comandos y así lo podrían ir trabajando. Pero pues eliminamos esto. Esa es la parte de los comandos. Si hay comandos para X proyecto, de que nuestro proyecto nos podría ayudar a tener un comandito, lo pueden generar, lo pueden crear, todo lo que nos sirva para reducir tiempos nos va a servir mucho. Entonces para eso son los comandos, para no tener que copiar todos estos prompts y tenérselos que pasar a la IA, sino que tener un estándar. Listo, en la parte de settings.json, acá se define el modelo que se va a trabajar en este proyecto a nivel general. Yo en este caso agregué Cloud Sonnet 4.6, podríamos quitarlo para que tome el del usuario o lo vamos actualizando. Esto es opcional, lo podríamos quitar como dejar o lo podríamos ir actualizando. De que ya salió la versión 40, vamos actualizando desde acá, nos generaría un esfuerzo, entonces lo podríamos quitar en caso tal de que nos genere un esfuerzo. Acá están los permisos que tiene la IA sobre el proyecto. Entonces, acá le estamos prohibiendo a la IA que no tiene permisos de hacer git push force, de npm install, de jar npm add, rm. No tiene este tipo de permisos. Según los proyectos se van a ir agregando o quitando permisos. Lo ideal es que siempre se tengan comandos prohibidos, por ejemplo el git push, que no haga automáticamente un git push de algo que no queremos. Por lo general la IA pregunta, pero lo mejor es prohibírselo, que esto es el factor humano, que nosotros como desarrolladores, cada vez que veamos, ya terminé mi cambio, ya lo testé, todo está bien,
que la IA no te haga el git push, sino que simplemente nosotros lo agregamos. A medida que vamos, que hay algo que hay que cambiar, lo vamos actualizando acá. Listo, en la parte de GitHub se creó una nueva carpetica, ya como utilizamos GitHub, agregué un pull request template. Este pull request template, cada vez que nosotros agreguemos un pull request, vamos a hacer la simulación de acá, agregar un pull request, por ejemplo, la rama de develop, por ejemplo, acá, vamos a crear el pull request. Esto me va a traer por defecto esta plantilla. Si se fijan, esta plantilla es esta misma plantilla, el cual nosotros al hacer un pull request vamos a agregar una descripción que cambia del proyecto, cuál es el módulo SDD que estemos cambiando, cuál es el ticket del Jira que estamos modificando, cuál es el tipo de cambios, si es un bug fix, nueva funcionalidad, reparto, documentación o configuración, pues agregar nuevos testeos. Acá vamos a ir actualizando en la parte de los security reviews de cuáles fueron los resultados, si los secretos estuvieron, qué pasaron, qué observaciones existieron. Por ejemplo, este mismo, que yo lo tengo por acá, arribita, veamos acá. Este mismo yo me lo puedo copiar, me lo copio y lo pego aquí. Y acá ya tengo las validaciones, cuál fue la categoría, los secretos pasaron, todo eso. Entonces acá podríamos ir copiando eso, quién fue el que lo desarrolló, qué bloqueantes tuvo, en caso tal de que tenga bloqueantes, cuáles decisiones se agregaron, cuál es el checklist del merge, entonces listo, el SD está en estado aprobado, y chulentos. Esto es una plantillita, la cual nosotros vamos a diligenciar cada desarrollo con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que exista una documentación de qué cambios hemos estado haciendo con la inteligencia artificial. Si lo quieren modificar, agregar nuevas cosas, lo podemos hacer. Me cuentan, en este caso de GitHub, me dicen de que lo quieren modificar y lo modificamos. La parte de documentaciones, acá pueden ir agregando diferentes documentaciones. Si voy a agregar otro tipo de documentación, lo pueden ir agregando acá. Estos son simplemente archivos Markdown donde se hacen especificaciones. Lo pueden ir leyendo cuáles son las que yo les dejé acá por defecto. Si hay alguna que no les llega a aplicar, la quitan. Si hay alguna otra que quieran agregar, la agregan. Y estas serían como las documentaciones. Y en el guía paso a paso, acá está el paso a paso, que fue lo que les expliqué ahorita. La parte de los SDD, está acá la parte que acabamos de generar, que es el out. Entonces acá, por ejemplo, acá me dice autenticación que cloa, cuál fue el módulo, cuál fue la fecha, el estado está en draft, que está en papel. Quiere decir de que nosotros tenemos diferentes tipos. Nosotros tenemos el papel en revisión, aprobado o implementado. Entonces, el spec driven se vería así. Está en estado draft, que es en papel, que es lo que me acabo de crear la IA. Ya cuando ya veamos de que todo está correcto, simplemente lo pasamos, por ejemplo, en proceso. O lo podemos pasar cuando lo implementemos en implementado. Lo ideal es que cumplamos este mismo estándar. Acá me equivoqué, no le puse tilde, entonces acá está implementado. El desarrollador asignado, cuál fue el desarrollador generado con IA, sí, que lo ideal es que todo esté hecho con IA, cuál es el alcance, acá está el alcance, el contexto, los archivos a modificar, esto directamente lo generó la IA. Acá están los demás módulos, si está el módulo de usuarios, si vamos a agregar otro módulo, los módulos que vayamos a ir agregando, si voy a modificar el módulo de out, simplemente, solo es que nosotros de que, no, el módulo de out, necesito modificarlo. Necesito agregar otra modificación, necesito implementar colores corporativos azules. Ya, por ejemplo, esto se va a volver a entrar al módulo de out y ya me va a crear el spec driven 003, el cual ya va a tener toda la documentación de los colores corporativos. Cada nueva implementación, nuevo requisito a X módulo se agregaría de esta forma. O lo pueden crear manual. Lo ideal es que utilicen el comandito porque les va a ayudar mucho a no tener que documentarlo así rápidamente. Entonces, si se fijan, acá me generó un error.
porque el módulo está incorrecto, colores corporativos, el módulo out, esto toca que revisarlo por qué, pero si todo estuviera correcto me funcionaría. Es que como no existe el proyecto, pues no hay código, entonces me sacó acá error. El 00 template, acá está el template, el cual seguía la inteligencia artificial para generarte el archivo SDD. Si necesitamos modificar el template, se agrega desde acá, desde el template, y un README donde se explica un poquito todo. El Cloud Ignore, que es lo que les mencioné, para que la inteligencia artificial no lea los archivos .env, por ejemplo, los properties, que no está acá agregado, hay que agregarlo. ¿Para qué? Para que la IA no lea esa información de archivos sensibles. El .env.example es un example ahí que agregué ahí, nada que ver, eso lo pueden quitar. El git ignore, que es el que está por defecto, pues para ignorar las cosas. Lo ideal es que el git ignore siempre agreguen el cloud local settings, porque ustedes pueden agregar configuraciones locales. Pueden agregar una configuración de que yo decido trabajar sobre el modelo de Opus. Entonces va a utilizar el settings.local. Acá hay un settings.json, pero es a nivel del proyecto. El proyecto como tal. De momentico, por favor. Entonces, muchachos, lo ideal es que no modifiquemos este de acá, porque este nos va a ser anel del proyecto. Si vamos a modificar algo del proyecto, que sea algo hablado con el líder del equipo. Listo. Por eso se excluye el settings.local. El punto local son las configuraciones locales que ustedes quieran trabajar. Si quiero trabajar con X modelo, quiero trabajar con una skill, quiero trabajar un comando local, quiero trabajar X cosa local. Por eso se excluye acá para que los demás desarrolladores no vean sus configuraciones locales sobre cloud. El cloud.md, que está toda la configuración, acá se explica un poquito de patrones de diseño, que vamos a utilizar el SOLI, el DRI, el KISS, la parte de reglas del código, qué reglas vamos a tener a nivel de código, y ya muchachos. Les voy a explicar acá la parte de los documentos del guía paso a paso para que entendamos un poquito qué vamos a hacer paso a paso. Ya que tenemos contexto de cada uno de los archivos, ya les puedo explicar un poquito más fácil el paso a paso. El paso número 1, muchachos, es modificar el cloud.md, nos clonamos el proyecto, nos bajamos todos estos archivitos, lo pegamos a nuestro proyecto, al proyecto que estamos trabajando, modificamos el cloud.md según las reglas del proyecto. Lo quité. Según las reglas del proyecto, modificamos los valores que están por defecto y lo vamos modificando. Verificamos el settings.json, que todo esté correcto, de que si quiero darle permisos de algo, de negarle permisos de algo, modificarlo. Ver que el modelo de inteligencia artificial es importante, si lo vamos a agregar o lo vamos a quitar. Y ya, la parte número 2, abrimos Cloud, simplemente ejecutando Cloud en la raíz del proyecto, ya sea con Visual Studio o desde la terminal. Y ya Cloud leerá automáticamente el cloud.md para iniciar todo el proyecto. Entonces, ya cada vez que ustedes ejecuten Cloud desde el proyecto, si se fijan, yo cuando lo abrí desde acá, me tomó por defecto el proyecto y me dijo, estás utilizando esta versión de Cloud, estás utilizando Cloud 4.0 y lo tienes configurado desde acá. Todo eso viene de la configuración de .cloud y el cloud.md. Entonces, simplemente al ejecutar el comando de cloud desde la terminal, lo lee automáticamente. Recibir una tarea, entonces listo, ya nos llegó el ticket del Jira, ya tenemos que hacer nuestro desarrollo, entonces listo, es el Jira 1042 y me piden exportar los usuarios SV del panel admin. Antes de escribir el código, tenemos que crear el Spectre Living. Entonces, si es un nuevo endpoint, requiere SD. Si es un cambio en archivo impacto interno, no requiere SD. Entonces, por ejemplo, si es un cambio interno de que quiero modificar un punto y coma o algo muy sencillito, de que ahí es donde hay que cuestionarnos.
es una funcionalidad muy amplia, implementamos el Spec Driven. Si es algo tan sencillito como cambiar el color de un botón, para que nos vamos a llenar de documentación innecesaria. Entonces son definiciones que nosotros debemos de asumir, el líder del equipo, tanto los desarrolladores, que se aplica como Spec Driven, porque simplemente no vamos a crear un Spec Driven de un cambio de un color de un botón. Eso simplemente modificamos el cambio del color, listo, es algo que no es un impacto tan grande. Ah, pero me pidieron agregar un nuevo módulo, entonces se aplica el Spec Driven. Entonces, si aplica el Spec Driven, lo que hacemos, ejecutamos este comando. Entonces, sdd, el módulo de users o el módulo que vayamos a modificar, exportar listado de usuarios a CSV con filtros y fechas de estado. Entonces, ya Cloud me va a ejecutar el sdd00 template, que es este de acá, que es el template, y en base al template me va a ir creando la configuración. Lee el cloud.md para conocer el stack, lee el sdd user para determinar el número secuencial, busca archivos existentes de CRC, que es donde está el código, antes de listar rutas, y luego de eso genera pues el archivo en estado draft, que es en estado papel, que aún no está en ejecución. Luego de eso, revisamos el borrador generado, abrimos el archivo que nos generó, verificamos que no haya placeholders para que los vayamos modificando, los archivos en estado modificar existentes realmente, la selección de decisiones destacadas, entonces prácticamente es revisar el archivo. El 4.2 dice que hay que completar campos que no pueden inferir, por ejemplo, el número del ticket del Jira, el nombre del desarrollador, las restricciones del negocio que no están en el código. Entonces hay que complementar todas esas cositas. El paso número 5, aprobar el Spec Driven. Entonces ya lo revisamos con el líder técnico, que si no hace falta con el líder técnico, lo vamos modificando, pero lo ideal es que tengamos unos estados en el Spec Driven, que serían estos de acá. En draft, que es el proceso inicial que es en papel, en revisión, en aprobado o en implementado. Cada desarrollo que se haya implementado con Spec Driven debe estar en la carpeta SDD, el módulo, todo debe estar implementado. No nos vayamos a cometer el error de pasar en draft algo que ya está en producción y se hizo con Spec Driven, para que lo revisen. Listo, no escribas código hasta tener este paso completo, implementar el SDD, entonces ya nosotros le pasamos el prompt diciendo implementa lo escrito en este archivo. Ya Cloud va a leer todo el proyecto, va a leer el SDD y va a empezar a documentar. Entonces ya Cloud podría pedir algo como para implementar este filtro, necesito modificar tal cosa, no está aprobado en el SDD, no lo has validado, quieres que amplíe el SDD o abre uno nuevo. Estas son decisiones que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, si vamos a modificar el use repository y de pronto nos afecta en algo, crear un nuevo SDD o modificar el que nos creó la inteligencia artificial al principio. Entonces ya nosotros ya decidimos si ampliar el SDD, creamos un nuevo SDD o descartarlo. El paso número 7, revisamos el código generado, que todo está bien. Entonces, para revisar el código, es con el comando review, que es el que les comenté ahorita, y al tirar el review a nivel global, me alerta el código a nivel global. Si quieren que modifique X rutas, le pasan las rutas que quiere que la review lo revise. Eso va a leer el archivo de documento de seguridad, va a evaluar las categorías, que todo esté cumpliendo, va a reportar con cada ítem con estas restricciones, ve con estos punticos, con estos emojis, y genera la lista para pegar en el PR. Corregir los bloqueantes en caso tal de que tengan algún problema, ya se lo pasan a la IA o ustedes lo modifican, revisan bien el por qué hay un error, luego vuelven y tiran en la review, que no haya ningún problema. Luego de eso ya le hacen un test, que si el proyecto tiene test de integración, test unitarios, pues test a nivel de código. Le pasamos la parte de test para que haga los escaneos de los testing. Ya Cloud va a revisar los testing y ya revisa pues la parte de la cobertura y todo eso.
Ya después tiramos el pull request, abre el pull request, documentamos el pull request, hacemos la revisión humana del merge. Esto ya una persona se encarga de revisarlo. Entonces ya se hace la revisión y ya. Y este sería prácticamente el flujo. Este es el archivo paso a paso que nos podría servir. ¿Qué viene, muchachos? Proyectos que ya existen, se copian al proyecto, lo pegan. De que me llegó una nueva funcionalidad, van agregando los SDD de la nueva funcionalidad desde fecha de corte de hoy hacia adelante. No vamos a ir agregando las funcionalidades pasadas, sino que vamos agregando las funcionalidades de hoy en adelante. Porque o si no, nos vamos a morir locos creando todas los spec driven de cada funcionalidad de la aplicación. Lo ideal es que a partir de hoy empecemos a documentar el spec driven development. Ese sería la Santiago, metodología de trabajo. Dale. Santiago, una dudita. Para proyectos que ya están existentes, digamos que uno copia, digamos que la estructura, digamos que hay pruebas sobre versiones antiguas de framework o algo así, no sé, Netcore viejos o Angular, un React viejo, o que no hay restricción con versiones antiguas de código que ya tenemos creado, ok. ¿A qué te refieres a nivel de restricciones? Sí, que por ejemplo, Restringir. esto de Cloud, no sé, eso es donde aprobaron con versiones antiguas de código. Por ejemplo, no sé, un Angular 8. Sí, probaron con versiones antiguas de framework o algo así. Listo, lo ideal es que pues no lleguemos a dañar el proyecto. Si el preview les está fallando por exacto. otra funcionalidad que no les aplican, pues simplemente lo descartan. Pero acá el preview, ustedes el preview le pueden pasar las líneas de código. Yo busco acá el preview. Entonces, para que no escaneen el proyecto a nivel global, simplemente le pasan las rutas que ustedes modificaron. O le dices preview, revisa mis commits o revisa mis stake de mis cambios. Con esto, ya la IA va a revisar simplemente tus cambios, no va a revisar todo el código. Ok, Para no es necesario. viejos y Ok, proyectos obsoletos. ok, la primera vez entonces no es necesario hacer revisión completa, nomás de lo que estemos haciendo. Listo. Exacto. Si les piden revisión Ok. completa y te hacen un plan de trabajo que revisen todo el proyecto, a ver cómo está a nivel estructurado, simplemente le corren el preview a nivel global y ya eso ya le hace el escaneo de todo el proyecto. Ten en cuenta que eso va a consumir más tokens, se va a demorar más tiempito, entonces Sí, no es que nosotros revisar. hacemos proyectos grandecitos, hacemos proyectos un poquito viejitos y muy grandes. Ok, entonces nomás revisión sobre lo que estamos haciendo en ese momento, listo. Exacto. Exacto. Ahí Emma nos dio un puntico muy bueno, que en el curso de Cloud. Muchachos, véanse los cursitos de Cloud, son muy buenos, yo los compartí en la sesión pasada, están buenos para aprender, te dicen cositas muy buenas. Muchachos, el mundo de la tecnología cambió y es momento de que nos montemos al bus. Hay que montarnos al bus, hay que documentarnos sobre eso. Si no nos montamos al bus vamos a quedar obsoletos porque ya muchachos, ya la inteligencia artificial ya prácticamente quiere hacer todo por nosotros. Entonces lo ideal es estar con ellos y no en contra de la IA. Hay que aprender mucho de estos conceptos, véanse todas esas capacitaciones, él les pasa el link, les va a ayudar mucho, les da certificados, esos certificados les va a ayudar mucho y ahí les va a explicar cositas más técnicas. Al día de hoy, por ejemplo, ya nos sacamos una hora y podríamos seguir más tiempo, pero lo ideal, muchachos, era mostrarles cómo lo vamos a trabajar a partir de ahora, de que no va a haber ya ningún otro proyecto de que me llegó nuevo, no vayamos a utilizar esta metodología se tiene que aplicar a partir de ahora sí o sí. Entonces, es importante que nos documentemos, veamos los videitos de Cloud, pueden hablar con sus jefes, ve jefe, quiero verme los videitos de Cloud, a ver cómo los negocian, a ver si les dan tiempito para que tengan el espacio para revisarlo. Ahí no me quiero meter, ahí ya es con cada uno de sus jefes. Entonces, ya es que lo revisen. Esos videos les van a explicar cositas muy buenas, les van a explicar tips. Por ejemplo, el uso de las skills es brutal porque ustedes prácticamente pueden tener un skills que yo les expliqué un poquito acá la parte de los skills. Yo utilizo este skills.ssh
de que, por ejemplo, yo quiero utilizar este de Frontend Design y yo quiero empezar a trabajar este skill de Frontend Design. Lo que hago es que, venga, yo me salgo acá. Ah, pero ¿por qué no me lo copiaste? Simplemente me lo descargo, lo utilizo, muchachos, y ya prácticamente es una skill. Ustedes ya son expertos en diseño, entonces son cositas buenas. Por ejemplo, la skill de Frontend Design a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque no te saca esos diseños predeterminados de inteligencia artificial. No sé si ustedes han visto los diseños de IA que ustedes ahí mismos se dan de cuenta que es hecho con inteligencia artificial. Entonces, esta skill ayuda mucho a modificar el diseño para que no parezca una inteligencia artificial y parezca más desarrollado por un humano. Entonces, por ejemplo, acá selecciono Cloud Code, si lo quiero descargar a nivel global. Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho el diseño. ¿Cómo lo trabajo? Entonces, si en este proyecto o lo quiero global. Entonces, si lo quiero en global, Cloud siempre tiene unos valores predeterminados. Quiere decir, de que primero va a darle prioridad a las skills que tiene la compañía a nivel global en configuración predeterminada de Cloud. Cuando ellos hicieron la contratación del producto, ellos pueden determinar qué skills van a existir por defecto. Luego de esa va a existir la global. Y luego de esa va a existir por proyecto. Eso también lo explican las capacitaciones. Si hay una skill que está global, que la configuró Conecta como tal a nivel global para todo el mundo, quiere decir de que le va a dar prioridad a lo que te dio Conecta y no te va a dar prioridad a lo global y a lo del proyecto. Si lo descargas a nivel global, te va a dar prioridad a lo nivel global y luego a lo del proyecto. Entonces es importante que tengan eso en cuenta, lo explican en los videitos que les mandé, en las capacitaciones, está brutal. Entonces si yo, por ejemplo, cada vez que voy a desarrollar, mi skill es ser desarrollador, entonces lo puedo instalar global y Cloud, cada vez que yo necesite algo de diseño, lo puedo utilizar en X proyecto sin que esa skill esté instalada en el proyecto. Pero si, por ejemplo, el proyecto es algo de diseño como tal, eso se instala dentro del proyecto. Acá yo me instalé dentro del proyecto y si se fijan, acá ya tengo la skill instalada en .agents, el frontend design. Entonces, ¿qué me dice la skill? Muchachos, es otro archivo .md donde hay más especificaciones. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá en Cloud, ustedes le pueden ir de nuevo a Cloud y pueden ver el listado de las skills que tienen, skills. Entonces, por ejemplo, acá me dice cuáles son las skills que tiene. Me dice que tengo 4 skills. O también puedes buscar las skills, no sé por qué no me está saliendo la frontend design. Pero ya me debería salir esta skill, la cual se especifica mucho de cómo vamos a trabajar a nivel de diseño sobre este proyecto. Lo pueden versionar también a nivel del proyecto. Si el proyecto necesitan que tengan frontend design y quieren que todos trabajen sobre el mismo skill, porque puede pasar que yo trabaje sobre frontend design y puede haber otro desarrollador que utilice otro tipo de skills, que utilicen otro tipo de frontend. Entonces, esto puede cambiar. Si queremos de que nuestro diseño siempre tenga el mismo, definimos, vamos a utilizar el frontend design. Esta es una librería que me gusta mucho de diseños. Acá hay mucha cosa de que yo trabajo sobre NES. Sobre Nest.js, esto es una también brutal. El Nest.js Best Practice, ustedes pueden tener acá. Acá te explica toda la documentación de buenas prácticas de Nest para que cuando desarrollen no vayan a cometer errores o hagan las cositas mucho más profesionales, de mejores prácticas. Esto se apunta a la documentación de Nest y pueden sacar cositas muy buenas de acá. Entonces hay muchas cosas que se pueden implementar, las explican en el curso, pero lo ideal es de que tengamos estas bases y es lo que quería dejarles en este espacio. Tengamos esta base, ya está el documento, voy a revisar quién no tiene acceso al proyecto y les voy a dar permiso. Estén pendientes del correo para que lo acepten y ya muchachos, dale Michael. Santi, algo súper importante que comentaste es, no sé si tenga, digamos, el conocimiento de las skills que de pronto adquirió Conecta globalmente, de eso que nos está explicando, o no podríamos saber. Al día de hoy no tenemos cómo, pues no he visto cómo.
y tampoco he visto que hayan implementado skills o MSPs. Ellos pueden, a nivel global, ellos pueden agregarlo, pero al día de hoy no he visto que hayan agregado. Listo. Y otra duda, bueno, entiendo que esto es una base, ¿cierto? Pero partiendo en que acá trabajamos a veces también en diferentes tecnologías, digamos que más adelante o con ayuda de todo, me imagino, se empezará, digamos, a crear unas bases más sólidas para diferentes tipos de proyectos, digamos, los que manejan Next, como tú dijiste, de React, los que manejan otro lenguaje para ir organizando todo ese tema. Exacto, nos sirve mucho. Por ejemplo, Michael, tienes un servicio virtual y, por ejemplo, el cloud.md que hay acá no te sirve porque no tienes conexiones a bases de datos. Parce, tíreme la propuesta, créese una ramita a partir de Master, hacer las modificaciones y creas una ramita llamada servicios virtuales. Sí, Ya que sí. alguien que haya trabajado sobre servicios virtuales se pase, lo revisamos. Esto es abierto, muchachos, esto es una librería. Sí, sí, que esa más que toda la idea era eso, porque me imagino que esa es la base, pero para definir, digamos, por cada servicio van a cambiar muchas cosas dependiendo del servicio. Ujú. Listo. Listo. Es lo que dice Michael, muchachos. Quieren cambiar algo, quieren modificarlo. Quiero crear una herramienta para los demás chicos de mi equipo, de que mi equipo trabaja sobre un lenguaje súper obsoleto o trabaja sobre un lenguaje súper nuevo y que no existe en el mercado ni siquiera. Creamos una nueva herramienta con esas especificaciones para que ya todo ese equipo pueda trabajar sobre esa rama. Lo ideal es que Master esté lo que nos sirve a todos a nivel global sobre las tecnologías que pide Conecta, que es React y Node. Entonces está un poquito enfocado hacia JavaScript. Pero, por ejemplo, si trabajamos sobre PHP, creamos una herramienta de PHP. Ya me levanta la mano, necesito una librería de PHP, la creamos. Entonces, eso, muchachos, ¿cuál es la idea? Recapitulo, vamos a tener ya todo sobre GitHub. Por favor, trabajen a partir de ahora sobre GitHub. Si no tienen repositorio sobre GitHub, lo van trabajando hasta que en el momento acá llegue a cambiar el estado a que ya está hecho. Empiezan a trabajar sobre ese. Si llegan a hacer alguna modificación de infraestructura, arquitectura, que por ejemplo ya no es PHP sino JavaScript, lo modifican desde el catálogo info.yml, eso se actualiza automáticamente acá. Entonces es eso. Los desarrollos con inteligencia artificial ya van a ser así, los plugins pues lo vamos a manejar con esta estructura para tener una documentación más amplia de qué es lo que hicimos en cada uno de los desarrollos. Y ya, dale Andrés. Santi, te iba a preguntar sobre eso. Mientras finalice la migración a GitHub, pues me imagino que todo el tema de los permisos no se va a revisar, pero sí se tienen el radar para revisarlo a futuro, porque me preocupan las auditorías, tanto de clientes como la propia Conecta, porque siempre nos piden segmentar quién puede modificar o crear repositorios y quién debe tener acceso. Y en este momento está demasiado libre el acceso al repositorio. Listo, sí, dale, yo lo reviso esta semanita, Andrés, porque eso sí tiene acá su configuración acá desde Settings. Es que Vamos deberíamos a empezar a ver. crear teams para que no veamos todos los proyectos de Ujú. todas las áreas, sino que cada área ve específicamente sus proyectos y que ya esos teams tengan específicamente los permisos para, asignados para cada uno de los desarrolladores. Lo pongo mucho sobre la mesa es porque, por ejemplo, en la auditoría de Sura nos piden un pantallazo de cómo estamos segmentando y protegiendo ese código fuente y que tiene que tener restricción de accesos o de roles para cada tipo de persona que vaya a ingresar al repositorio. Listo, listo, dale. Eso ya lo organizamos antes. Listo. De una. Sobre la parte también de los downloads que mencionaban también en la sesión pasada, acá en los release se van a guardar la parte de los downloads para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si hay algún repositorio donde existió downloads, se van a ver dentro de los release, los van a ver los documentos. Por ejemplo, la certificación de seguridad y todo eso, lo van a ver acá dentro de los release.
Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud? Listo, muchachos. Nos extendimos un poquito. Recuerden de que si tienen dudas, inquietudes, me cuentan al interno. Lo ideal es que ya esto lo empiecen a trabajar a partir de esta semana. No deberíamos de cumplir ya este estándar porque es algo que ya nos exige el corporativo. Llegó el tiempo de adaptación para esto, que digamos que puede que al inicio nos llegue algo más de tiempo mientras nos acostumbramos, mientras revisamos que todo esté bien. Digamos que si antes un ticket nos demoraba 2 horas, con esto puede que al inicio, en vez de ser 2, sean 3 al inicio, o de algo. Eso ya está contemplado. Parce, eso es algo que hay que tenerlo contemplado en las estimaciones al inicio. Eso ya lo pueden hablar con el líder del equipo porque sí hay que hacer unas modificaciones, organizar pues, la estructura sobre los proyectos. Sí, exacto, y Eso sí mientras hay uno se que estimarlo. acostumbra y algo le falla y le toca arreglar cosas o algo así, mientras se acostumbra, digamos que sí puede llevar un poquito más de tiempo. Exacto, pero también se reducen más los tiempos de desarrollo. Pues se aumentan un poquito en la documentación, pero también se reducen en los tiempos de desarrollo. Es algo que también hay que tener en cuenta ahí. Ya los tiempos de desarrollo van a disminuir. Entonces, se nos va a incrementar un poquito mientras hacemos la configuración inicial, pero también se va a ver reflejado que vamos a bajar los tiempos de desarrollo. Es importante que se lo mencionen a los jefes o líderes quienes esté haciendo la estimación para que le Cuando tengan en esté cuenta este estimando, listo. factor. Ujú. Sí, al menos al inicio, no sé, el primer desarrollo o algo así, o los primeros 2 o 3, mientras uno acostumbra, puede ser algo más demorado. Ujú. Listo. Listo, equipo. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Recuerden, si tienen algún stopper, duda, inquietud, me quedé sin tokens. Eso dice al día de hoy de que tenemos un 80% de uso, 90% de uso. Cuando lleguemos al 100, levanten la mano, nos quedamos sin tokens. Entonces, es algo que la empresa nos está pidiendo que utilicemos inteligencia artificial, pero también necesitamos que ellos nos brinden más tokens, que es lo que está pasando, porque no nos están dando tan poquito. Ahí ya levantamos la mano y si vemos de que a todo el mundo nos está afectando esto, ya es algo que hay que escalar corporativo porque tienen que ayudarnos con esto. Si quieren que incluyamos inteligencia artificial, entonces danos las herramientas de poderla utilizar. Listo, entonces trajémoslo así ahí por ahora. Santiago, una pregunta. Es que en los documentos decía que el cloud.md debe ser máximo de 400 palabras y el que nos estás colocando pues es más largo. Ahí, No es más largo. eh, más 400 palabras yo sí creo. Pues no sé, no las conté, pero creería que sí está más largo. No, ¿Son está en palabras o...? 256. No, son líneas. Ah, bueno, creo que decía como palabras. Listo, dale, gracias. Listo, pero de igual manera, si vemos que está muy largo, muchachos, ahí es donde nosotros empezamos a referenciar a otras partes. Por ejemplo, los test, acá yo hago referencia al checklist de seguridad. Si hay algo que tengamos, de que tengo que documentar algo más, por ejemplo, arquitectura, entonces creo un archivo de arquitectura acá, arquitectura.md, y en cloud.md hago referencia a arquitectura.md. Lo ideal es eso, que tengamos lo más poquito posible. Y manejémoslo sobre 400, igual manera, los .md intentemos que no sobrepasemos los 400. Los comandos también lo mismo. Van a haber casos que de pronto existan, pero lo ideal, muchachos, es que no sea tan alto. De que nos pasamos de 400 a 500, listo, no hay problema, pero no de que sea el límite 400 y lleguemos a 1500 líneas. Es eso. Listo, chachos. Ahora sí, los abandono. Cualquier otra cosita, cuenten de una vez. No, señor, de momento creo O si que no, ya. listo. Listo, hágale pues.
Les voy a dar, voy a sacar este ratico, les voy a dar acceso a GitHub. Los que no tienen acceso, por favor, los que no tengan acceso, me van contando, se los voy a dar ahorita. Si mañana ingresan y no tienen acceso, me levantan otra vez la mano y me dicen ante lo que pues aún sigo sin acceso. Listo. Listo, chicos. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Hasta luego, Santi. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, gracias. gracias. Hasta luego, chao. ¿no?